Hola, soy Jim Franks, y esto es Versículo a Versículo, un podcast en el que exploraremos las ideas y lecciones de la Palabra de Dios. Esta es la tercera parte de mi serie, Cuando nació Jesucristo. Hoy comenzaremos con otro versículo en el libro de Lucas. Vayamos a Lucas, capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿En qué época del año los pastores viven en el campo con las ovejas? ¿Y qué tiene esto que ver con el nacimiento de Jesucristo? Si Jesús nació mientras los pastores vivían en el campo con sus ovejas, inmediatamente limitamos el nacimiento de Cristo a no más tarde de octubre. De noviembre a principios de marzo es invierno en Israel. El clima se vuelve frío por la noche, y a menudo llueve, e incluso ocasionalmente puede nevar. Pero la Escritura nos dice que, en el día del nacimiento de Cristo, había en la misma región pastores que estaban en el campo, velando por su rebaño durante la noche. Esto no ocurriría en Judea durante el invierno, y ciertamente no en el mes de diciembre. Ni siquiera en noviembre o finales de octubre. A principios de octubre sería lo más tarde que los pastores estarían con sus rebaños en el pasto. En la antigüedad, e incluso hoy en día, los pastores llevaban a sus rebaños desde los campos y los encerraban en refugios. No más tarde de mediados de octubre. Esto era necesario para protegerlos del frío y la lluvia que normalmente comenzaban a partir de mediados de octubre. Concluimos, a partir del relato de Lucas, que la fecha más tardía para el nacimiento de Cristo sería octubre, y posiblemente antes, a finales de septiembre. Leemos en el versículo 15 de Lucas 2 que los pastores viajaron a la ciudad de Belén para ver a Cristo. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Esto ocurrió inmediatamente después de su nacimiento. De hecho, el niño aún estaba en el pesebre cuando los pastores llegaron. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Esta es la tercera parte de mi breve serie sobre el nacimiento de Cristo según las Escrituras. A partir de estas tres escrituras, Lucas 1:5, Lucas 2:1 al 5 y ahora Lucas 2:8, encontramos una prueba concluyente de que Jesucristo no nació en una fecha cercana al 25 de diciembre. Aprendemos que Él nació en algún momento del otoño, a finales de septiembre o principios de octubre. Y a partir de Lucas 1:5 concluimos sobre el turno de Elías. Y la historia del nacimiento de Juan el Bautista hace imposible un nacimiento en diciembre. El nacimiento de Juan el Bautista en la primavera del año nos lleva a un nacimiento de Cristo en otoño, 6 meses después. En Lucas 2, versículo 1, leemos acerca de un censo, un registro y una recaudación de impuestos, que coincidieron con las festividades de otoño en Judea. Este registro probablemente tuvo lugar en el otoño del año 4 a.C. No había lugar en la posada debido a las muchas familias que viajaron al área de Jerusalén para las festividades y también para pagar sus impuestos. La historia es imprecisa, pero creemos que lo confirma. Ciertamente, no prohíbe que esto ocurriera en el año 4 a.C. Y finalmente, en este episodio, hemos visto que los pastores vivían en el campo con sus ovejas. Vemos históricamente, y en otros escritos judíos, que esto no habría sido posible en el invierno. Los meses de invierno en Judea habrían sido principalmente noviembre, diciembre, enero y febrero, extendiéndose hasta marzo. La historia de Lucas sobre los pastores no tendría sentido en ninguno de estos meses. Los pastores llevaban a sus ovejas a un redil durante el invierno. Una vez más, establecemos el nacimiento de Cristo como ocurrido a finales de septiembre o principios de octubre. Espero que hayan disfrutado estos 3 breves episodios sobre el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar, en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.